Decía yo que hay gente que necesita irse al kinder en Finlandia. ¿Por qué? Porque en Finlandia, desde hace muchos años, educan a los niños para detectar las fake news, la desinformación, la mala información, la información errónea, porque probablemente en gran medida se debe a que teniendo frontera con Rusia y habiendo sido siempre objeto de las ambiciones primero del imperio ruso, luego del imperio soviético y ahora de Putin, los finlandeses son un poco, tienen ciertos resquemores al respecto. Acuérdense que en pleno inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética invadió Finlandia, se quedó con un trozo, pero fue detenida, entre otras cosas, gracias a soldados finlandeses como la Muerte Blanca, el mejor francotirador de la historia de los enfrentamientos bélicos. No me acuerdo su nombre ahora, pero un tipo que era donde ponía el ojo, ponía la bala. Creo que en 300 días de guerra mató 500 adversarios, una cosa impresionante. Y un tío bajito, con su rifle de caza. Le dieron un rifle con una telescópica y decía, no, porque el vidrio refleja el sol, saben dónde estoy y te cocinan. Si eres un francotirador y saben dónde estás, chiste de un francotirador es que nunca sepan de dónde vienen los tiros. Por eso se dice no saber por dónde vienen los tiros, porque hay un francotirador no identificado. Pero vamos, la guerra de invierno entre la Unión Soviética y Finlandia fue a principios de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los finlandeses tienen una visión de defenderse de Rusia constante, tienen prácticamente ciudades subterráneas donde podrían refugiarse en caso de una invasión rusa y han estado sometidos a la desinformación, primero del zarismo, que para armar desinformaciones son los protocolos de los sabios de Sion, que es una de las falsificaciones desafortunadamente más exitosas de la historia de la propaganda. Luego de toda la propaganda soviética, que aquellos, vamos, la Unión Soviética no sabía hacer televisores, no sabía hacer bombillas, focos que duraran, no sabía hacer una serie de cosas. Toda su capacidad tecnológica se fue a lo militar y al espacio y a la propaganda. La propaganda soviética la tragamos todos en nuestra juventud y ahora tragamos propaganda rusa. Entonces, los finlandeses, que son muy cuidadosos con esto, y probablemente por esto, por todo esto que les cuento, han decidido que la alfabetización respecto de los medios de comunicación es fundamental para la resiliencia de la sociedad. Esto lo dice el ministro de Educación finlandés Anders Adlercreutz. Dado que los medios tradicionales son responsables de cada vez menos de la información que recibimos, es decir, no vamos a los periódicos, no vamos a la radio, no vamos a la televisión, cada vez vamos a los medios digitales, dice, el pensamiento crítico es más importante que nunca. Esto te lo puede decir cualquiera. Tú vas a un sitio de estos, una tertulia de estas donde se reúnen personas que saben poco pero cobran mucho en la televisión española, por ejemplo, y siempre habrá alguien te diga, ¡ay, es que lo de la desinformación, horroroso tú! Y otro diga, ¡ay, sí, es tremendo, hay que prohibir TikTok! Cosas por el estilo. Todos son geniales en eso, saben identificar que las redes sociales son fuente de una enorme cantidad de desinformación, mala información o información incompleta. Pero nadie hace nada, ni en Francia, ni en el Reino Unido, ni en Alemania, ni en España, ni en un montón de países. Finlandia sí lo hizo. Primero que nada, las bibliotecas y las organizaciones no gubernamentales ofrecen cursos para ayudar a adultos y mayores a navegar por el panorama digital y determinar, saber ellos mismos cuándo están ante una desinformación, ante fake news, fundamentalmente. Hay agencias de fact-checking continuas muy presentes en la vida cotidiana finlandesa que no dependen de un grupo de amiguetes o de una empresa como Maldita, que es un subproducto excrescencia de La Sexta, concretamente de Ana Pastor, ¿sí? Que Maldita, que es la gran compañía de fact-checking, lanzó bulos sobre mí. El jefe, el presidente Maldita estuvo lanzando bulos sobre mí en Twitter, los tengo capturados. Sí, es alucinante.
es que tú dijiste tal cosa. Jamás en la vida dije tal cosa. Tú lo que quieres es desprestigiarme porque revelé que ustedes eran empleados de la Sexta. Eso les cayó de la patada. Bueno, no. Organizaciones de fact-checking, de comprobación de datos reales y no sesgadas como Maldita, están presentes en la vida finlandesa constantemente, además de las instituciones nacionales que buscan fortalecer la confianza en fuentes noticiosas confiables, mientras que aquí en España, cuando se dice vamos a tratar de combatir la desinformación, el PP sale defendiendo la libre expresión, que para ellos la libre expresión es mi derecho a mentir. Bueno, en 2016 se lanzó en Finlandia un nuevo plan de estudios con un elemento llamado multialfabetización, que implica garantizar, asegurarse de que los niños, estoy leyendo en inglés traduciendo al español, ya se lo estarán imaginando, asegurarse de que los niños puedan navegar de manera competente los medios en línea y las plataformas sociales. Nos dimos cuenta muy rápido de que los conceptos y métodos de la comprobación de datos, del fact-checking, podían ser adaptados al entorno escolar para apoyar el nuevo plan de estudios. ¿Se imaginan esto debe ser? Enseñarles a los niños esto debe ser complicadísimo. Desde 2017, un experto ha estado llevando un proyecto que lleva las habilidades del fact-checking, la comprobación de datos, a la escuela. En las lecciones de matemáticas en la escuela, por ejemplo, los niños aprenden cómo se puede engañar con estadísticas. Por ejemplo, hoy muere más gente de cáncer que antes. Hoy el cáncer ha crecido. No, mira, sí muere más gente, pero es que somos más. Y muere más gente porque no solo somos más, sino que vivimos más. Entonces, como la gente antes no moría de cáncer, pues nos moríamos a los 50, y ahora que viven hasta los 90, pues ya se muere más gente de cáncer. Y además, para eso hay trucos, hay procedimientos estadísticos para ajustar las cosas por edades, por ejemplo. Y además que ahora se identifican cánceres que antes nunca se diagnosticaban. Entonces, claro, tienes mayor diagnóstico, mayor incidencia, mayores muertes. Pero a la hora de tener en cuenta todo eso, resulta que se muere menos gente de cáncer que en el pasado, proporcionalmente. Se puede mentir con estadísticas, el PP lo hace todos los días, Morena lo hace todos los días. Y se puede enseñar en el salón de clases. En historia estudian campañas de propaganda del pasado, incluso el folclore, en el cual el zorro trata de engañar a sus víctimas, refuerza la idea de que el pensamiento crítico activo debe ser una parte ordinaria de la vida cotidiana. En Finlandia, los medios y la alfabetización en Finlandia la alfabetización respecto de los medios y la información se considera una competencia cívica básica para la democracia. Si la gente que hoy traga la demagogia de Vox, tuviera educación en pensamiento crítico y en comprobación de datos, por ejemplo, sobre todo lo que dice las pagas de 6,000 euros que les dan a los inmigrantes delincuentes, no estarían votando por Vox. Los niños han visto películas y anuncios, han escuchado música y han jugado juegos de computadora. Queremos mostrarles cómo usar los medios, los dispositivos de los medios digitales de manera equilibrada y civilizada. Tienen una de las mujeres que trabaja en esto, iba a decir chica porque es muy joven, dice, mira, para explicar el concepto de la desinformación, lo reencuadramos. Llamamos a la desinformación un error. Perdón, a la información errónea un error. A la desinformación una mentira y a la mala información chismes. Los niños generalmente están muy familiarizados con los errores, las mentiras y los chismes en sus vidas cotidianas. Así que pronto aprenden que no toda la información es correcta y que sí importa si la información se está difundiendo con objeto de dañar a alguien. ¿Se dan cuenta? Esto es cómo se identifica una fuente confiable, cómo se hace, qué evidencia. 3 puntos se usan para que los niños, usted puede hacerlo, pero lo pueden hacer todas las personas del mundo.
si se les enseña, si nos preocupáramos por eso el resto de los países, la lista de pasos de fact-checking o de comprobación de datos la redujeron a 3 cuestiones principales que ayudan a determinar si una información es fiable o no. ¿Quién está detrás de la afirmación? ¿Es una fuente confiable o es de estos que aparecen constantemente en redes? Gente, ¡ay, fulano dijo tal cosa y rompió internet! Y es una cuenta de que se inventó ayer, muere mañana y se inventa otra. ¿Es una fuente confiable? Hay una que constantemente aquí en España repite bulos y diciendo que vienen de Antena 3 y tienen una plantilla de fake news que reproduce exactamente la página web de Antena 3. Porque cuando vas allí lo que haces es ver la dirección web y te das cuenta que no estás en Antena 3. ¿Qué dicen otras fuentes sobre esto? Cuando te dicen, oye, que en el baloncesto, oye, que Michael Jordan dijo que Caitlin Clark no iba a ser una gran jugadora. A ver, pues, Michael Jordan, Caitlin Clark, ¿qué ha dicho? Si lo ha dicho Michael Jordan, pues está en todos lados. Si Michael Jordan tose hoy, sigue apareciendo, sobre todo en los medios deportivos principales, pero acaba en el New York Times, ¿eh? Pues no está en ningún otro lado, solo está en esa fuente que tú estás usando. Oye, es un fake, ten cuidado, no difundas fakes. Recomendamos que si usted no está seguro de si una afirmación es verdadera, intente encontrar información de otras fuentes que la sustancien o no. Si no puede encontrar nada de fuentes fiables, entonces la afirmación es probablemente falsa, no la comparta. Lo que acabo de decir. ¿Qué es una fuente confiable? No solo es importante advertir a la gente sobre la desinformación, es igualmente importante enseñarles qué fuentes son confiables. Por ejemplo, la mayoría de las fuentes científicas y los medios de calidad son confiables, porque los periodistas y los científicos se ajustan a estándares éticos, que yo trato de hacer aquí, por ejemplo, como un pobre ejemplo, ¿no? Incluso Wikipedia se ha convertido en una fuente de información bastante confiable, pero recomendarlos no usarla como única fuente. No es tan difícil. Si todos los jóvenes tuvieran estas habilidades de pensamiento crítico, nos ahorraríamos muchos problemas. Pero está totalmente contaminado el ambiente por emisores, algunos bien intencionados, algunos irresponsables, algunos profundamente malintencionados, algunos con intención solamente de ganar dinero, algunos con intención de obtener avances políticos. Tan contaminado está el ambiente que después de leer esto, claro, después, soy un genio, después de leer esto me pongo a pensar cómo es posible que no lo estemos haciendo en todos los demás países. Solo respecto del baloncesto, donde estoy muy metido últimamente con Caitlin Clark y con el equipo de The Fever, que tiene además otra jugadora que es muy mediática, que es Sophie Cunningham. Todos los días en YouTube me salen cosas sobre qué hizo, qué dijo, que comentó Sophie Cunningham. Y cuando los abro, no es cierto. Simple y sencillamente no es cierto. Yo la sigo a ella, sigo su podcast, sé lo que declara y si declaró eso, estará en SPN, estará en las fuentes serias que cubren el baloncesto. No está. Entonces me la paso reportando, oye, a Facebook sobre todo, y a YouTube, esto es fake, esto es falsísimo. Sobre todo en Facebook hay una cantidad de fakes respecto de todo. Lo que dijo fulano rompió internet. Han destruido a Sutano porque pasó esto. Las declaraciones inesperadas de... Y además tú tienes ese mismo sonsonete de escándalo. Y es tan presente que es increíble que no estemos cuidando el aprender y enseñar a otros a no tragarse los fake news. Aquí estaba lo que decían los niños, desinformación, información. Desinformación es dar una información que no existe. La misinformation, lo que se llama misinformation, es informar a medias. Y la mala información es la que es chisme, la que es parte de, la que te cuenta solo una parte de la información. Así que pues esa es la gente que está hoy. Esto es los calificaciones a nivel mundial de alfabetización respecto a los medios digitales.
Finlandia tiene los niveles más altos en 2019 y 2018. Todos los demás han bajado. Finlandia logró subir. Pero qué raro que todos son países. Alemania no está mal, pues Dinamarca, Holanda, Suecia, Estonia, Irlanda, Bélgica, Alemania, Islandia. Y no quisiera yo ni saber dónde están lugares como Francia, Reino Unido y España en esta escala. En fin.